Dios le bendiga rica y grandemente, mi amado hermano, en esta noche. Vamos a continuar esta noche nuestro estudio en la carta del apóstol Santiago a la Iglesia Universal de Cristo. En el capítulo 1 observábamos que Dios pone a prueba la fe del creyente haciendo uso de dificultades o de adversidades, pero que nunca use el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. El capítulo 1, versículo 13, leíamos y volvemos a leer. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En los versículos que vamos a analizar esta noche, observaremos que Dios pone a prueba nuestra fe a través de las acciones y las actitudes que asumimos con respecto al prójimo. Sí, mi hermano, aún con las actitudes exhibidas entre nosotros mismos. Leemos en Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Santiago afirma poderosamente en este versículo la deidad del Señor Jesús. Le llama nuestro glorioso Señor Jesucristo. Recuerde que Santiago era hermano de Jesús. Sin embargo, siempre en su epístola se refiere a él con reverencia y humildad. Así como Santiago, nosotros debemos reconocer la grandeza del Señor Jesús, reverenciarle y vivir para él. Una fe genuina en el Señor Jesús no establece diferencia entre hermanos. Todos somos miembros de la misma familia. No importa que yo pertenezca a una congregación pequeña y sin nombre y usted a una grande de prestigio. Si hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, todos tenemos el mismo estatus delante de Dios. Somos siervos inútiles. Lea en San Lucas capítulo 17 y versículo 10 y comprenderá lo que estoy diciendo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El mensaje de Santiago va dirigido a todos los creyentes de la Iglesia Universal de Cristo, a los ricos y a los pobres, a hombres y a mujeres, a intelectuales y a iletrados. El favoritismo es pecado, hermano. Fíjese que se está hablando a la iglesia, resaltando que ante Dios todos somos iguales. El favoritismo ha estado prohibido por el Señor desde la antigüedad. Lea usted a Levítico capítulo 19 y versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. También en el Nuevo Testamento se toca el tema en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, aún en el saludo debemos ser cuidadosos. Yo no puedo entrar al templo y decir, Dios te bendiga ricamente, Ada, y a Dylan decirle, hola. Cuidémonos de ser parcial en la iglesia del Señor y en nuestro trato con los demás. Vamos a leer ahora los versículos 2 hasta el verso 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Continúa el tema del favoritismo en la congregación. La expresión con anillo de oro significa riquezas, al igual que ropa espléndida.
y vestido andrajoso tiene que ver con pobreza. No estamos diciendo que usted no tenga amigos en la iglesia. Estamos diciendo que trate a todos los cristianos de forma igualitaria. Pero eso también se extiende a las sociedades de la iglesia. Los jóvenes no pueden ver con desprecio a las damas, así tampoco los caballeros. Se reconoce que cada sociedad tiene sus actividades dirigidas a la característica de sus miembros, pero en ningún caso se permite delante de Dios la competencia. Todo lo contrario, la sociedad que esté mejor capacitada, tanto en lo personal como en lo espiritual, debe servir de apoyo a las demás. Explícitamente los versículos también se refieren al mensaje que reciben estas personas en la iglesia. Debe ser el mismo, centrado en la persona y obra redentora de Cristo el Señor. El rico y el pobre deben recibir el mismo mensaje. La bienvenida debe ser igual para todos, sin preferencias. Por ejemplo, es incorrecto decir, hermanos, un aplauso para la doctora Carol, y a Tutti decirle, pues tú también viniste. Personalmente creo que los títulos en la iglesia no son tan necesarios como en el mundo. Recuerde que en la iglesia del Señor todos somos hermanos. Permítame aclarar algo. Cuando un hermano está ausente por mucho tiempo, como en el caso de Chago, Belkis, José y Chiqui, es natural que la iglesia se sienta muy feliz de verle y cante un coro agradeciendo a Dios por haberle traído sanos y salvos. Eso no es pecado. No es a eso que se refieren los versos. Se refieren a la exaltación de un hermano por encima de otros hermanos. No podemos discriminarnos los unos a los otros. Concentremos ahora nuestra atención en Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén, hermano. Amén. La expresión hermanos míos amados indica claramente que el apóstol está hablando a personas creyentes, es decir, a la iglesia de Cristo. Los hermanos pobres de la iglesia de Cristo no pueden ser tratados con desprecio, ni mucho menos ser ignorados, pues esto trae dolor al corazón de Dios. El cuidado de Dios está sobre los pobres. Aunque el mundo haga acepción de personas en sus juicios, Dios no lo hace. En el libro de los Salmos, capítulo 9 y versículo 18, la palabra nos dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Algún día, todas aquellas personas que ridiculizaron a los pobres y compraron la justicia humana, tendrán que responder ante Dios por las injusticias cometidas. En Santiago, capítulo 2, versículo 6, continúa la palabra diciendo, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Mis amados, al igual que en nuestros días, en aquellos tiempos de Santiago, los pobres hacían préstamos, los cuales en muchas ocasiones no podían pagar. Estos eran llevados ante los tribunales existentes. Esto nos deja una lección de vida, mis amados. Como cristianos, debemos ser conscientes de nuestra capacidad económica. No podemos asumir préstamos que excedan nuestra capacidad de pago, porque nos vamos a endeudar. Tampoco podemos engañar a otras personas para que sean nuestros fiadores, sabiendo nosotros que no vamos a pagar un préstamo. Llegamos ahora al versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aunque no todos los ricos desprecian a Cristo, pero las personas que ponen su confianza en el Dios de las riquezas atropellan a los demás. Santiago refuta aquí a aquellos que tienen favoritismo para con los pudientes. Lo que él le está diciendo es, ellos insultan a Jesucristo en quien ustedes creen. Hermano, el favoritismo debe salir de nosotros.
A Dios no le gusta que hagamos acepción de personas. En los versículos 8 y 9 sigue la palabra diciendo: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amar al prójimo como a uno mismo resume todo lo relativo a la ley mosaica con respecto a nuestro trato con la humanidad. Cuando hay favoritismo, también hay violación de la ley y, por consiguiente, pecado. No podemos ser verdaderos cristianos y hacer distinción entre una persona cristiana y la otra. De hecho, ojalá que un día podamos entender que nuestras diferencias debemos resolverlas en casa, en familia y no ante los tribunales inconversos, pero reconozco que aún nos falta mucho para llegar ahí. Los versículos 10 y 11 siguen diciendo: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Usted puede guardar 9 mandamientos de los 10, pero si falló en uno, pagará como si los hubiese quebrantados todos. Así es la ley. No entiendo por qué hoy día hay tantas personas que quieren vivir bajo la ley antiguo testamentaria y desprecian la gracia. Miren lo que dice Romanos en el capítulo 3 y versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley te muestra el pecado, pero Cristo te libera del pecado. Veamos ahora el versículo 12 de este capítulo 2. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén, amén. Sin dudas algunas, la ley de la libertad se refiere a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que dice amar a Cristo y al Señor se esfuerza en guardar sus mandamientos. Así lo expresó nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamiento mandó Jesús a guardar? Vea usted a San Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. También nuestro Señor Jesús nos dijo que debíamos llevar su yugo en San Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, debes llevar la cruz cada día, según lo enseña San Lucas capítulo 9 y versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, amén. Concluimos el estudio de esta noche observando el versículo 13, donde dice la palabra: porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por muy poderoso que usted se sienta, un día tendrá la necesidad de recibir misericordia. La misericordia aquí se refiere a la compasión. Mire cómo es traducido este versículo en la Nueva Traducción Viviente. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Dios se agrada cuando usted demuestra humanidad para con su prójimo. A manera de conclusión, quiero resaltar
que cuando alguien se considera por encima de los demás y los ve con desprecio, está violando la ley de la libertad, asumiendo una actitud pecaminosa. Realmente somos todos pecadores que necesitamos el perdón divino que solo es obtenido por la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi amigo, usted y yo necesitamos de Dios. La humanidad no va por un buen camino. Así que estamos llamados a cambiar el rumbo. Dejar el timón de nuestras barcas en las manos de Cristo Jesús, el seguro capitán. De lo contrario, si seguimos en las tormentosas aguas de este mundo perdido, vamos a naufragar en el inmenso océano del pecado. Esta es una hermosa ocasión para que usted doble su rodilla y entregue su vida al Señor. ¿Quién sabe si no tendremos la oportunidad de ver llegar el mañana? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Amigo, no dejes pasar la oportunidad. Mire cómo están cientos muriendo a causa de esta pandemia que afecta al mundo entero. Observe qué vulnerables somos. No vale la pena sufrir aquí y sufrir en la eternidad. Es hora de dar el giro adecuado a nuestra vida. Es tiempo de rendirnos ante los pies de Jesús. Que Dios continúe bendiciéndote grande, rica y poderosamente, y te permitas entender lo que Él quiso que tú entendieras en este libro de Santiago. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana.